plantear soluciones a los retos que el día de hoy nos ofrece. Bueno, aquí la veo conectada a la directora Alicia, decano Nielsen. Si a ustedes les parece, ya estamos sobre el horario que teníamos previsto. Si consideran, decano, ¿le parece que comencemos la actividad? Sí, perfecto. Perdón, pero me sacó la plataforma, ya estoy de vuelta. Muchas gracias, Virgilio, por acompañarnos esta tarde. Pablo, Paul, de verdad el orgullo y el placer es mío, sobre todo porque bueno, tengo grandes amigos en la USAL, pero no puedo olvidar nunca la visita que oficialmente, formalmente hice a la institución hace unos años y donde tuve el placer de ser recibido de verdad con los brazos abiertos por parte suya, por parte tuya, porque de verdad te hizo la parte más coloquial, sobre todo por el agradecimiento y el gran calurosa acogida que tuve en su momento en la facultad. Lo que viene a decir que mucho respecto a los historiadores, que estamos un poco en la línea de abrazarnos, océano entre medio. Muchas gracias, Paul. Gracias a vos. Licenciada Martín, usted se encarga del resto. Perfecto. Pablo, no sé si vos tienes palabras o si no ya presento directamente a Virgilio. Yo, presentación, porque creo que hemos estado conversando ya largo y trecho y hemos aburrido a la gente y lo importante es escuchar al doctor Candela. Así que, si te parece, Alicia, escuchamos los antecedentes del doctor. Creo que se nos desconectó Alicia. Mientras que Alicia se intenta reconectar, aprovecho un poco lo que pensaba decir al final. Este tipo de experiencias para nosotros son puentes, Alicia. Estaba justamente haciendo tiempo para que te reconectes. Sin ánimo de sacarte tiempo, Alicia, para que te... Sí, Alicia y yo nos estamos sacando al mismo tiempo, o sea que si yo salgo primero, Alicia sabe que a 2 segundos te va a sacar a vos. Debe ser la plataforma que no quiere a la gente de la zona norte. Sí, o el viento que hay por acá, quizás, no sé. Quizás. En fin, bueno, lo presento por las dudas rápido entonces a Virgilio. Virgilio Candela de Vila es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. La tesis doctoral llevó el título La transición política a la democracia en la provincia de Alicante, Historia de la Unión de Centro Democrático, 1973-1983. Es licenciado en Geografía e Historia y se especializa en temas de transición política democrática. Realizó 2 másters, uno en la gestión de políticas públicas migratorias e interculturalidad, y otro en liderazgo político y dirección pública, políticas administrativas. Actualmente es profesor ayudante doctor en el área de didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la historia, didáctica de la geografía, conocimiento del medio social y cultural, entre varias materias más. Y por último, y para nada menor, creó y dirige la Asociación Cultural Danae, entidad dedicada al estudio y organización de actividades académicas y culturales sobre la integración y solidaridad de las personas y culturas residentes en la provincia de Alicante, entidad que en el 2016 fue reconocida como buena práctica por UNICEF España en la implementación de acciones o programas que garanticen la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y por lo tanto contribuyen a mejorar el bienestar de la infancia y adolescencia. Por el mismo proyecto de la asociación, la Ciudad de los Colores también recibió el premio Francisco Liberal a la innovación en la participación ciudadana en la ciudad de Alicante, cosa que de alguna manera también me parece aplica, ¿no es cierto?, a nuestras profesiones que de alguna manera nos mueven un poco el piso, nos sacan quizá de esos libros y nos llevan directamente a la práctica, que es un poco lo que hace Virgilio. Así que somos todos oídos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Alicia, y pues tanto a Pablo, al decano, a Paul, a la profesora Cardo, que también veo que está conectada, y a todos los alumnos y las alumnas que están ahora mismo conectados. Pero para mí, como he dicho anteriormente, es un orgullo, es un placer, la verdad es una satisfacción enorme
poder participar de esta conferencia, de esta charla, en la que muy amablemente pues me ha invitado a participar y yo muy gustoso estoy de hacerlo. Sobre todo, digamos, una institución por la cual siento un gran cariño por esa gran acogida que he sentido y por lo que decía anteriormente, que es una institución que conozco desde hace muchos años, de cuando mi primera estancia en Buenos Aires, que pude conocerla de la mano del profesor Hernández, que era entonces estudiante todavía de la carrera de Historia de la facultad, y digamos que por los poros le disfrutaba y hacía disfrutar, digamos, a todo aquel que le escuchaba sobre la historia y sobre su universidad, sobre la USAL. Además, he tenido también también la experiencia de conocer la universidad y veo también pues, su gran crecimiento y su gran expansión. Y bueno, es un elemento que de verdad me satisface mucho comprobar por eso, por la participación de grandes amigos y sobre todo por la importancia que tiene en el contexto, digamos, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del país. Y bueno, se me ha invitado a participar en esta conferencia donde debo poner en valor lo que son las profesiones de historiador y de geógrafo. Y es una cuestión que a mí me parece crucial, por la cual también agradezco mucho esta invitación, porque humildemente tengo pues, un punto de vista, yo creo que, bueno, por lo menos propositivo respecto de nuestras profesiones, donde entiendo y así también trato de fomentar diariamente con nuestro alumnado universitario de la importancia que nuestras profesiones tienen en el contexto social que vivimos actualmente. Además, tiene también mucha importancia esta cuestión por cuanto la USAL es una universidad que goza de un prestigio académico ineludible en Argentina y además porque sé y me consta que ese ha sido y será una cantera de dirigentes políticos, de dirigentes públicos, con lo cual eso dota de una responsabilidad todavía mayor pues, todo este proceso formativo que desde la USAL se desarrolla. Bueno, yo a mí hay una cuestión que siempre, bueno, llama la atención cuando hago cualquier tipo de alocución o cuando hago una conferencia o cuando doy una clase. Yo siempre empiezo mis clases cuando tienen mis clases de historia, mis clases de geografía, bien en la Facultad de Educación o en otro espacio, siempre diciendo que quiero a mis alumnos. Quiero a mis alumnos, quiero a mis alumnas, les doy las gracias por estar y les doy las gracias por haber elegido la profesión que han elegido, porque entiendo que es una de las profesiones más importantes que puede haber en una sociedad. Tanto si digamos, se decantan por el ámbito docente como si se decantan por el ámbito profesional, creo que son carreras que ahora mismo yo creo que todavía la sociedad no le da la importancia o les da el reconocimiento que entiendo deberían tener y por eso creo que, bueno, de eso hablaremos también en la charla de hoy, pues eso, insisto, digamos, en esa primera predisposición hacia el cariño a todas las personas, a todos los chavales que ahora mismo y compañeros nos están escuchando en este momento. Y además el planteamiento de que, bueno, aunque luego como profesor, como docente, yo los tengo a todos como compañeros o como compañeras de profesión y personas, obviamente, con las cuales yo creo que hoy, después pues de la intervención que pueda hacer, pues estaré muy gustoso de escuchar pues tanto intervenciones por parte de ellos o consultas o dudas por las cuales podemos crecer todos. Mirad, yo, como se dice aquí ahora en España, yo no pretendo dar la chapa a nadie. Aquí se dice, en España se dice así, con lo cual yo... Ahora es un poco más difícil en España porque, bueno, como sabéis, por el confinamiento sí que hemos vuelto a las clases, pero de forma parcial. Ahora estamos dando clases que se denominan técnicamente como una metodología dual, porque las damos presencialmente en el aula y también las emitimos en streaming para nuestro alumnado. Con lo cual, ahora es un poco más complicado porque a mí me gusta mirar a mis alumnos a los ojos y mirarles a la cara para saber si están entendiendo lo que estamos transmitiendo o están entendiendo
digamos, los contenidos que podemos explicar. Ahora con las mascarillas se hace más difícil porque solo tenemos que hacer un estudio de la mirada y de los ojos, que dicen que es el espejo del alma, pero muchas veces no nos puede llegar a transmitir si se conoce, digamos, pues esas expresiones que pueden sentir respecto a lo que estamos enseñándoles. Mira, yo, mi deseo es tratar de explicar por qué, desde mi punto de vista, son importantes nuestras profesiones. Creo que lo son porque cada una de ellas, tanto la carrera de historia como la de geografía, creo que son sinceramente indispensables en el mundo actual en el que vivimos. Y no me refiero solo por la incidencia que está teniendo el virus, el COVID, que también me consta también por mis amigos argentinos, que está también incidiendo de forma brutal y que os tiene confinados a todos. En España sabéis que estamos viviendo también un segundo repunte, que todavía nos están confinando, pero estamos también un poco muy cerca de ese momento. Como decía, la importancia, fijaros, fijaros que va tan allá que entiendo que en cada ámbito local, en cada ámbito municipal, creo que en plantilla como funcionario, por así decirlo, creo que debería existir siempre un historiador y un geógrafo. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto primero de todo porque no por obviamente por un corporativismo hacia nuestras propias carreras, sino porque entiendo que somos muy útiles, o por así decirlo, imprescindibles para nuestras sociedades. ¿Por qué es así? Primero de todo, entiendo que es así, fijaros, la figura del historiador, claro, muchas veces el historiador se confunde en la actualidad, o al menos en España sí se hace, con la persona que puede comentar, digamos, las cuestiones del día a día de la política actual. Sabéis que, bueno, en España, pues obviamente, pues, digamos, se está polarizando mucho la situación política, eso también se está haciendo también extensible a la sociedad, y esto, por así decirlo, como que provoca que el historiador tenga siempre que dar opinión sobre lo que, por así decirlo, ocurre o no ocurre, o debería funcionar o no una sociedad. Y yo creo que es un planteamiento equivocado. Primero de todo porque los análisis de situaciones políticas de la actualidad los proporcionan profesionales de otra ciencia, como es la politología, la ciencia política o la ciencia de la administración. Nosotros, los historiadores, debemos ser profesionales que puedan explicar, digamos, el contexto tanto político como social, económico, cultural, que cualquier sociedad ha podido tener en el pasado y, sobre todo, poder proyectarla hacia el futuro, digamos, con esa herencia que, digamos, que previamente ha adquirido. Obviamente procedemos de ámbitos humanísticos, de ámbitos donde tratamos de trabajar de forma holística y trabajar con el objetivo, sobre todo, de hacer progresar a las sociedades, de hacer progresar a los seres humanos. La geografía también, estamos hablando de una ciencia también, una disciplina, yo creo, de gran importancia. Muchas veces en la facultad nuestro alumnado se sorprende al ver las posibilidades que una ciencia como la geografía puede llegar a tener en la actualidad. La geografía, digamos, tradicionalmente se ha tratado desde los puntos de vista de la parte física, de la parte humana, la primera que está ligada más para las cuestiones pues, del relieve, la hidrografía, el agua, etcétera, y la humana más derivada de los procesos vinculados con la población, las corrientes migratorias, etcétera, etcétera. Pero en realidad el geógrafo es el profesional que se encarga de la ordenación del territorio. Como sabemos, el geógrafo es el que estudia la relación entre digamos, la Tierra y el ser humano y cómo el ser humano ha transformado la Tierra, cómo ha transformado la superficie terrestre. Y obviamente sabemos que, digamos, esto es un proceso dinámico. No ya como Bauman habla de las sociedades líquidas, que lo son desde el punto de vista sociológico, sino también desde el punto de vista físico. Es decir, la Tierra cambia gracias a la acción del hombre. No en vano podemos saber o conocemos que hay muchos países, incluso europeos, que no tienen más allá de 20 años de vigencia o de nacimientos. Lo sabemos después de la caída del bloque comunista, después de la caída del muro de Berlín, obviamente, la aparición de nuevos países como
como la República Checa, como Eslovaquia, o después también los distintos países que surgen después de la guerra de la antigua Yugoslavia. Es decir, la transformación de la tierra, sobre todo, es un elemento que debe un profesional trabajar o tratarlo. Es el caso, sobre todo, de una cuestión también que en España pues, ha tenido también mucha incidencia, que es el tema del ordenamiento urbano, es decir, de cómo ordenar los espacios metropolitanos. Y obviamente eso ha causado también muchos niveles de corrupción política en algunos momentos por el interés que tiene en la calificación o recalificación de los espacios terrestres, pero digamos que además el geógrafo, por así decirlo, y tampoco para no extenderme mucho más, el geógrafo también atiende a los desafíos que el tiempo atmosférico nos proporciona. Es decir, en España sabéis que un fenómeno que afecta gravemente y sobre todo a la zona litoral mediterránea es el fenómeno de las gotas frías. Es el fenómeno que se da además precisamente en estas épocas del año donde, digamos, los embolsamientos de aire caliente, por así decirlo, que suben del mar con el aire frío de la corriente del chorro, provoca lluvias torrenciales que llegan muchas veces a anegar territorios completos, como pasó, por ejemplo, en nuestra provincia, la provincia de Alicante, hablamos de la Comunidad Valenciana en nuestro caso, que obviamente ha precisado la intervención posterior del hombre, sobre todo ya en cuestiones paliativas y no tanto preventivas, porque ha demostrado que el hombre ha construido en espacios donde no debía hacerlo, porque eran, por así decirlo, espacios naturales, ramblas naturales, donde obviamente no debían haberse construido. Bueno, digo todo esto porque en realidad o intento justificar, por así decirlo, el porqué de esa explicación, de la necesidad de tener siempre un historiador y un geógrafo siempre en los planteles profesionales municipales, porque los ayuntamientos en este caso, porque siempre, fijaros, siempre la figura del historiador se ha relacionado con las figuras de los cronistas. Y el cronista, por ejemplo, en España es así, los cronistas son, por así decirlo, pues personas que han tenido pues una cierta importancia, una cierta relevancia cultural en este caso, pues el ámbito municipal, y que es una persona que se dedica pues a buscar en el pasado, en los archivos, pues pasajes de lo que ha sido la historia de ese municipio y bueno, ven así como algo así como el ratón de biblioteca, por así decirlo. Y yo creo que la proyección de la figura del historiador hacia el futuro es muy importante y más en momentos como este del siglo XXI. ¿Por qué? Porque entiendo además que la sociedad requiere explicación sobre lo que está sucediendo en el ámbito político, en el ámbito no solo nacional, sino también internacional. Digamos, la ciudadanía está reclamando cada vez más participación en lo que son las políticas públicas, en las decisiones que los gobernantes deben tener. Y obviamente el historiador lo que puede explicar claramente es, digamos, cuál es el origen, obviamente, en los ámbitos municipales de lo que ha sido cada uno de los municipios o los ámbitos también territoriales superiores, pueden ser regionales, nacionales, etcétera, que pueden conocer los precedentes, es decir, los antecedentes que han dado pie, digamos, a la situación actual que puede tener pues, un municipio, una región, un país, obviamente. Puede también conocer los actores que han participado también para configurar esa realidad que puede encontrar el historiador. Y sobre todo puede proyectar hacia el futuro, y ahí está la importancia también la figura del historiador, digamos, el devenir, por así decirlo, que las sociedades deben tener en el futuro. Teniendo en cuenta esto también, que lo que estaba comentando antes, ¿no? La necesidad que la ciudadanía tiene de ser escuchada, de que su participación sea recogida también en todos los reglamentos orgánicos municipales, de que la ciudadanía, porque bueno, yo creo que en Argentina pues ocurre algo parecido a lo que puede ocurrir en España. Es un poco un proceso de desafección política que estamos observando respecto de la ciudadanía con respecto a los ciudadanos. Es decir, muchas veces los dirigentes políticos hablan para los medios de comunicación, pero no hablan para la ciudadanía. Y eso, obviamente, la ciudadanía
lo tiene en cuenta y puede llegar a provocar, obviamente, movimientos sociales que, como bien sabemos los historiadores, han protagonizado los grandes cambios de la sociedad. Es decir, la sociedad, obviamente, sabéis que va avanzando gracias a procesos revolucionarios en nuestro caso, o procesos que han llegado a transformar, o grandes procesos, digamos, internacionales, como pueden ser pues, los estallidos de las guerras mundiales en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, la configuración posteriormente de los estados del bienestar, del welfare state, es decir, muchos elementos entiendo que están, por así decirlo, en el background del historiador y que debe ponerse a disposición de la sociedad para poder contribuir junto con otros profesionales también de los campos de la economía, de la sociología, del urbanismo, del medio ambiente, etcétera, pueden obviamente converger todos en un progreso social. Y sobre todo esto dentro también del gran compromiso que tenemos las sociedades actuales recogidas por la ONU de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esto es un compromiso al cual, obviamente, todos los estados nos hemos unido, nos hemos sumado. Ahora mismo, por la circunstancia del COVID, pues parece que digamos, los hemos dejado como en un segundo plano por la urgencia de la necesidad, pero no debemos perder de vista que después de los objetivos del milenio precedentes, estos objetivos de desarrollo sostenible, los 17 junto con las metas también diseñadas y tan específicas que se marcan por cada uno de los objetivos, yo creo también que deben ser incorporados a nuestra disciplina. En concreto, y también, bueno, resumiéndolo brevemente, también comentar que, por ejemplo, yo en mi disciplina, en las asignaturas de geografía, yo incorporo también, digamos, estoy trabajando en un proyecto piloto que tiene un poco la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en la asignatura de geografía, sobre todo en lo que es la configuración o en la propuesta que hacemos al alumnado, una propuesta sorprendente para muchos de ellos y sobre todo está muy en el ámbito de la innovación, la transferencia del conocimiento, que es les pedimos que construyan ciudades. Les pedimos que, digamos, se pongan en la piel de un dirigente político y que intenten construir una ciudad, un ámbito urbano que puede ser, no tiene por qué ser, digamos, de una gran población, pero sobre todo para que pueda explicar, digamos, tanto elementos históricos como geográficos que puedan configurar esa ciudad para hacerla sostenible y para, sobre todo, garantizar el bienestar de los ciudadanos que viven en él. Entonces, es una propuesta interesante donde propiciamos también, pues eso, trabajo cooperativo del alumnado, trabajamos la imaginación, la inquietud, el espíritu crítico también, porque en este caso no solo les pedimos que hagan un bosquejo, sobre todo histórico, de decir, que tienen que explicar el origen de esa ciudad. Sabéis sobre todo que las ciudades europeas tienen orígenes históricos, orígenes que muchas de ellas engarzan con la época, con la historia antigua tan querida por mi colega Pablo Hernández, sobre todo en nuestra época, en nuestra zona además. Alicante es una ciudad donde han pasado por aquí todas las civilizaciones, digamos, antiguas que se conocen. Pasaron los iberos, estuvieron los cartagineses, los fenicios, en este caso, los romanos, por descontado, los musulmanes, etcétera, etcétera. Que tenemos por nuestra sangre, corre por así decirlo, digamos, sangre histórica de tantas y tantas civilizaciones. Por eso muchas veces yo, y ahí sí que pues un poco hago alusión a lo que comentaba antes la profesora Martín respecto de digamos, mi actividad, por así decirlo, social, que digamos, desarrollo desde mi asociación. Yo soy una persona muy luchadora respecto de todos los prejuicios, por así decirlo, de las xenofobias y de todo aquello que no converja en un respeto a una convivencia intercultural en las sociedades que estamos construyendo en la actualidad. Pero bueno, como decía, bueno, el de las ciudades es un proyecto muy interesante. Si queréis,
puedo después pues, dar un poquito algún detalle más si os parece interesante. Y fijaros, yo también quería comentaros muchas cuestiones, un par de cuestiones más relacionadas con digamos, con nuestra profesión. En España existió ya desde finales del siglo XIX un movimiento, por así decirlo, filosófico, histórico, que fue la Instrucción Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos, que fue un movimiento sobre todo que no se quedó solo en cuestiones de elucubraciones o digamos, en planteamientos, por así decirlo, filosóficos, sino que lo pusieron en marcha, crearon una escuela desde finales del 19 en la España todavía, digamos, que tenía tanto retraso, tanto industrial como económico, digamos, con niveles de analfabetismo muy grandes. Ellos propiciaron un nuevo tipo de escuela, un nuevo tipo de educación donde fomentaban la participación tanto de niños como de niñas, fomentaban el espíritu crítico, fomentaban también, digamos, la participación de otras muchas ciencias en la formación del alumno. Y en este caso también son este movimiento, como digo, fue también pionero, innovador, por así decirlo, en el trabajo en el campo de la geografía misma, sobre todo porque descubrieron que gracias a las excursiones, a las salidas de campo y sobre todo al registro de todo aquello que se veía o se observaba, se tocaba en el campo, se hacía geografía realmente. Además decían, Francisco Giner de los Ríos decía que era más importante pasar un día en el campo que pasarse un día en el aula estudiando, que no es que lo segundo estuviera mal, pero que se estudia mejor tocando y conociendo la realidad. Bueno, digamos, en grosso modo es un poquito lo que quería comentaros. Yo creo que tenemos un compromiso los historiadores y los geógrafos, o digamos los estudiantes, que lo que estáis estudiando, en este caso historia o geografía, un compromiso muy importante, sobre todo en la labor de formación, de educación de nuestras sociedades. Como decía antes, yo, digamos, asisto con mucha tristeza, sobre todo a los debates que surgen en las redes sociales, pues tanto en Facebook como en Twitter, sobre todo, que sabéis que se ha convertido al final en una red social para insultar al prójimo, desgraciadamente, o en Instagram, etcétera. Digamos, no entiendo que no se abordan los procesos históricos con rigor, con seriedad. Y creo que la figura del historiador debe de emerger, sobre todo, debe de ser entendida por la sociedad como una profesión, digamos, de importancia, y no solo muchas veces desde el campo de la educación, porque desgraciadamente muchas veces se asemeja o se hace ligar lo que es la historia con la educación, con la formación tanto en educación primaria como secundaria o como la universidad. Pero es que la figura del historiador, estamos en la realidad, la actualidad nos está demostrando que es también imprescindible, sobre todo para el devenir de otras tantas profesiones en la actualidad. Y os pongo ejemplos. En España, no sé si lo conocéis, se ha hecho famosa una serie bueno, arrancó en televisión española, pero está también en Netflix, creo que está, o está en HBO, no me acuerdo, que se llama El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, obviamente, se nutre, ¿de qué se nutre? Pues obviamente de historiadores, que son los que dan explicación a los capítulos de índole histórica de los que tratan cada uno de ellos. No sé si, bueno, a grosso modo, en realidad es cuenta la historia de la existencia de un ministerio en España, un ministerio secreto, que se encarga de viajar al pasado para solucionar pues distintos problemas o interferencias que en la historia de España pues ha producido pues un personaje determinado. Entonces, bueno, es una cuadrilla que se desplazan a ese tiempo histórico y solucionan, pues gracias a sus peripecias, solucionan esas situaciones. Bueno, pues realmente para poder, es decir, esa serie se nutre de historiadores que son los que dan sentido y dan explicación a toda la contextualización histórica que cualquier capítulo pueda tener. Es decir, la labor de documentalista es una labor no solo
con esta serie, sino sabéis también de cualquier documental de índole histórica, obviamente se construye con historiadores que están detrás y que están dando rigor académico a lo que ocurrió en el pasado. Es decir, para no encontrarnos después pues con sorpresas del siglo XXI en el siglo XV o el siglo XVI, obviamente. Pero también, por ejemplo, hay otra serie que ha sido muy, muy conocida y muy celebrada, que ha sido la de Juego de Tronos, por ejemplo. Juego de Tronos no deja de ser una serie que habla sobre distintos clanes o distintas familias, por así decirlo, dentro de un territorio imaginado y que retrata pues otras tantas situaciones y peripecias que, por así decirlo, han tenido su espejo, ¿dónde? En la historia, realmente. Entonces, obviamente, el cuerpo de historiadores que está detrás de Juego de Tronos es imprescindible, pero es que me voy más allá. Sabéis que hay muchos juegos. Yo la verdad es que debo decirlo que ya me voy haciendo mayor, soy papá de 3 hijos, ya no tengo casi tiempo de hacer nada más que de quedar en clase y estar en casa. Pero sé que hay muchos juegos en la actualidad, es que me viene a la cabeza ahora mismo, no viene el nombre del juego. Pero son juegos donde recrean, yo he visto recreado la Grecia antigua, pero hasta el mínimo detalle, o Roma, o digamos otros momentos de la historia con el detalle, estaba diciendo, hasta de capiteles, de las cariátides que formaban las columnas entonces de los templos. Es decir, obviamente detrás de eso hay historiadores del arte que dan sentido y obviamente ayudan a construir esa historia hasta en un juego. En los juegos luego creo que salen los personajes pues matándose entre sí o disparándose o lo que fuera, pero lo hacen dentro de un contexto histórico determinado que han construido historiadores, obviamente. No lo han construido informáticos. Los informáticos obviamente deben de basarse en una serie de datos y de referencias imprescindibles que solo puede dar un historiador. Yo además, también fijaros en el caso de la serie que os estaba comentando antes, del Ministerio del Tiempo, también deciros que, por ejemplo, en la Universidad de Alicante hay un archivo se llama Archivo de la Democracia, donde se recopila documentación, sobre todo desde la época del franquismo y la democracia en España. Entonces, ese archivo, su directora y sus técnicas hablan mucho conmigo que hay muchas series españolas que obviamente contactan con ellos para facilitarles documentación, archivos históricos, carteles, grabaciones, por ejemplo, de tiempo en la República. Es decir, documentación, obviamente, que la conoce un historiador, la puede contextualizar y explicar un historiador, y obviamente es necesario, sobre todo para, vengo a decir, en este caso estamos hablando de ficciones o de historias, de películas, etcétera, pero lo que creo que es muy importante también, y con esto, si concluyo esta primera intervención, me he comentado que no me extendiera más allá un poco de la media hora inicial, digamos, la necesidad que el historiador, la necesidad que, por así decirlo, la figura del historiador tiene en la construcción o la reconstrucción de la memoria de los pueblos. En España, también vosotros en vuestro país, porque habéis vivido también pues, procesos también complejos, dictaduras militares también, reconstrucciones, procesos de transición política, etcétera. En España lo hemos vivido también, con una época de franquismo de 40 años, democracia. Es decir, la reconstrucción de la memoria no tiene que utilizarse como un arma política de enfrentamiento, sino como una necesidad, sobre todo, digamos, de rigor, digamos, de rigor académico, de escuchar siempre todas las voces, todos los actores que han, por así decirlo, participado en la construcción de esa historia, y escuchar las voces de todos los actores que participan en una sociedad. Con esto que vengo a decir, pues que desgraciadamente muchas veces en la construcción de la historia, se ha atendido solo la opinión o la interpretación que han podido hacer distintos grupos sociales, por así decirlo, en ese, digamos, de ámbitos elitistas o, digamos, que ejercían el poder. Muchas veces, fundamentalmente, no se ha escuchado la voz o no se ha conocido la voz de las clases, digamos, con menor poder adquisitivo, las clases sociales, digamos, de perfil bajo, que también han tenido su opinión y han protagonizado también los procesos. Bueno, disculpadme en este caso, Pablo, Alicia, si me he extendido más de la cuenta,
De todas formas, bueno, de verdad estaré encantado, sobre todo de poder responder a cualquier consulta o sugerencia que puedan hacer los alumnos, que yo creo que será a lo mejor un poco más dinámico y más inicial como puede hacer en este momento. Virgilio, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas, así que si no te molesta, te las voy comentando para que las vayas respondiendo. La licenciada Claudia Jiménez me pregunta, ¿cuál es el papel del geógrafo en España? ¿Empiezo por aquí entonces respondiendo? Sí, ¿querés? Sí, lo había hecho. ¿Cómo se llamaba la compañera? ¿Cuál es el papel del geógrafo en España? Sí, no, digo el nombre de la compañera. Claudia Jiménez. Bueno, querida Claudia, un saludo cordial. Pues desgraciadamente el papel del geógrafo en España no es tenido en cuenta, desgraciadamente. Pero fíjate, no es tenido en cuenta parcialmente. Es decir, no en la medida que yo he explicado o que a mí me gustaría que fuera que tenido en cuenta y sobre todo por el prestigio que tiene. Pero fíjate, con motivo de lo que he comentado antes, de la gran lluvia torrencial, la gran gota fría que hubo en la zona mediterránea en el otoño del 2019, esto propició, digamos, la anegación de un espacio amplísimo de lo que sobre todo de la provincia de Alicante, sobre todo de la parte sur de la provincia de Alicante. Y sobre todo porque esto provocó el desbordamiento de ríos que, por así decirlo, discurrían, por así decirlo, su cauce por medio de las ciudades, y esto provocó obviamente la inundación de esas ciudades, pero estamos hablando de hasta alturas de 2 metros, 3 metros o así. Esto lo que provocó posteriormente es una gran crítica ciudadana, una gran preocupación política, y ahí sí que ha sido donde se ha llamado a la puerta del geógrafo para que ayude sobre todo a construir lo que ahora quiere hacer el ser humano, que en esto también pues yo incido un poco en la responsabilidad que el dirigente político debe tener con sus sociedades, que es la necesidad de, sobre todo, trabajar por sus ciudadanos. Y el problema que el geógrafo, en este caso, yo puedo hablar también por voz en este caso, del que ha sido uno de mis maestros, que es el profesor catedrático Jorge Olcina, al cual pues os animo a que conozcáis por redes sociales toda su ingente labor. Es además el presidente de la Asociación de Geógrafos en España. Es decir, digamos, la máxima autoridad regional en nuestra comunidad, que en este caso el presidente de la Generalitat Valenciana, le ha llamado para liderar un conjunto, por así decirlo, de científicos que elaboren un plan de prevención respecto de situaciones como la que una lluvia torrencial ha podido tener, que ha destrozado todo un espacio, por así decirlo, urbano. Entonces, la pregunta, Claudia, la figura del geógrafo, desgraciadamente, más allá de los ámbitos científicos, académicos, universitarios, no se tiene en cuenta. Y muchas veces se tiene en cuenta, pero fijaros, hasta en cuestiones a lo mejor que pueden llegar a ser anecdóticas. Me explico. El Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante tiene una página de Facebook donde regularmente, pues no voy a decir diariamente, pero a lo mejor cada 2 o 3 días, pues va explicando pues distintos fenómenos meteorológicos que se van dando en la región nuestra, y tienen una cantidad de seguidores increíbles. Y además la gente los felicita y porque son además muy didácticos en sus explicaciones, etcétera. Pero digamos, la preocupación que tiene el ciudadano, por así decirlo, es el tiempo que va a hacer. Si va a llover, no va a llover, si va a hacer viento, no va a dejar de hacer viento, cuando en realidad la figura del geógrafo es mucho más importante, sobre todo porque puede estudiar la prevención, digamos, de grandes desastres naturales que pueden provocar, pues, circunstancias meteorológicas como grandes inundaciones, como desbordamientos de ríos, como grandes rachas de viento, etcétera. Bueno, espero haberte respondido, Claudia. Sigo con las preguntas referidas a la geografía. La misma Claudia pregunta, en realidad, cuáles fueron, o si es que así ocurrió, que otras ciencias ocuparon el lugar de los geógrafos.
Y continuado a eso, Dimas pregunta, dentro de la búsqueda de la sustentabilidad urbana, ¿cuáles o cuáles serían los principales ejes a trabajar por los geógrafos en el futuro inmediato? Bueno, respecto digamos, quién ha realizado la labor del geógrafo, pues fundamentalmente urbanistas, arquitectos. Arquitectos fundamentalmente han sido los que, por así decirlo, han desarrollado, en España se denominan los PGOU, los Planes Generales de Ordenación Urbana, son los que han elaborado muchas veces o pilotado o desarrollado estos procesos, conjuntamente también con economistas. Es decir, un tándem, por así decirlo, de urbanistas, economistas son los que, por así decirlo, los que han desarrollado esta labor, digamos que, por así decirlo, debería realizar un geógrafo. Respecto de los EGTs espérate que voy a leerlo por aquí de nuevo. Bueno, no lo puedo ver ahora mismo. No, la persona que ha hecho la consulta, Alicia. Sí, Dimas preguntaba dentro de la búsqueda de la sustentabilidad urbana, o cuáles serían los principales ejes a trabajar por los geógrafos en el futuro inmediato. Bueno, vamos a ver, los ejes, el primer eje sobre todo es convencer a los políticos de la importancia de su profesión. Eso es importante, aunque no tanto a los dirigentes, y yo creo que es una labor de educación, por así decirlo, de la sociedad, que entienda un poco que nuestras profesiones son importantes y hay que demostrarlo, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo los ejes, yo creo que en este caso Dimas, los ejes están en la línea, yo creo que los marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Digamos, vivimos obviamente en ámbitos municipales que no han respetado el medio ambiente, no son sostenibles. Entiendo desde mi punto de vista. Entiendo, y tal es así porque muchas veces se han construido, y bueno, ocurre, os puedo poner el ejemplo de la propia ciudad de Alicante. La propia ciudad de Alicante tiene un plan general de ordenación urbana que data de los años 80, es decir, de hace prácticamente 40 años. Con lo cual, claro, ¿cómo se puede ordenar el crecimiento de una ciudad con un plan aprobado 40 años antes? Es decir, las líneas en las que yo entiendo que deben sobre todo trabajar los geógrafos, primero es digamos, de forma integral el ordenamiento urbano, digamos, íntegro de todo lo que es todo un ámbito ciudadano. Asimismo, sobre todo, fomentar la creación de espacios verdes y, sobre todo, la concienciación ciudadana respecto de la necesidad de construir ámbitos urbanos saludables y ámbitos urbanos, obviamente, que puedan garantizar, sobre todo, la supervivencia, por así decirlo, de sus espacios, ¿no? Entiendo también que es muy necesario, bueno, una labor también pedagógica, obviamente, del geógrafo respecto digamos, de la sociedad entendiendo la opinión pública en general, pero también yo hay, digamos que pongo también el acento respecto de los ámbitos educativos. Es decir, yo creo que la geografía, igual que la historia, deberían de, no tanto, porque obviamente aquí en España comienza ya desde la época, desde ¿no? Desde a partir de los 6 años, 6, 7 años. Pero yo entiendo que debe hacerse una labor de divulgación tanto de la geografía como de la historia en los ámbitos educativos desde un primer momento, desde la educación infantil, entiendo yo, ¿vale? Porque esto no lo digo yo, lo dice UNICEF, digamos, siempre se entiende que los niños o las niñas son los ciudadanos del futuro. Y yo, en cambio, entiendo, al igual que dice UNICEF, que los ciudadanos del futuro no son los del futuro, obviamente, porque son jóvenes y van a crecer, sino que también necesitan, o son también los ciudadanos del presente. Yo, si queréis, después os comento también una iniciativa muy interesante que se desarrolla en España respecto se llama Ciudades CAI, Ciudades Amigas de la Infancia, donde se cuenta también con la opinión de los niños para construir esas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, Dimas, para concretar un poco lo que te he comentado, sobre todo una labor integral, sobre todo de ordenación urbana, sobre todo hacer sostenible las ciudades, fomentar también la divulgación de la ciencia geográfica
y sobre todo evitar la creación de guetos o de espacios, digamos, deprimidos en los ámbitos municipales. Desgraciadamente, y lo conozco tanto en Argentina con las villas miseria, como las favelas en Brasil, es decir, esta existencia de estos guetos o de estos, digamos, espacios deprimidos, sin apenas recursos, sin apenas alcantarillado, bueno, es decir, son, digamos, una respuesta, por así decir, una respuesta que la realidad da a sus dirigentes y demuestran un poco la incompetencia de esos dirigentes para poder crear espacios saludables donde esos ciudadanos puedan vivir. Bueno, disculpadme si me estoy extendiendo demasiado, es que me apasionan estas cuestiones y igual me extiendo más de lo deseado, disculpad. Sigo con las preguntas de geografía puntualmente. Ramiro Calafel lo que pregunta es, ¿cómo influyen los avances tecnológicos, interpretación del espacio geográfico y manejo de la información en el enfoque de la geografía? Completamente, Ramiro, completamente. Tan es así que además puedo decirte que recientemente, muy pocas semanas, se ha puesto en marcha un proyecto muy ambicioso en la Universidad de Alicante que tiene que ver sobre todo con, digamos, la aplicación de las nuevas tecnologías, digamos, de la innovación y de la optimización de recursos, digamos, en los ámbitos ciudadanos. Y además, posiblemente vaya a colaborar en el aspecto que tiene, digamos, su incidencia, sobre todo en la digitalización, por así decirlo, o en la educación digital, digamos, de la ciudadanía, para intentar, digamos, optimizar recursos de ciudadanos o recursos tecnológicos. Afortunadamente, en nuestra región, digamos, existen presupuestos públicos, no todavía, digamos, en gran medida, pero sí con unas dotaciones. Además, se ha creado desde el gobierno regional, se ha creado lo que se ha denominado la Agencia Valenciana de la Innovación. Es una agencia que se encarga digamos, de dotar presupuestos a iniciativas que tienen que ver con el fomento de las nuevas tecnologías, de la innovación, aplicados a los ámbitos ciudadanos y, sobre todo, ámbitos que además también provoquen o, digamos, proyecten también la empleabilidad. Es decir, que gracias a eso se puedan abrir nichos de mercado que puedan ayudar también a emplear digamos, a ciudadanos, obviamente, que puedan tener su participación en nuevos nichos de mercado, como venía a decir, que surgen, digamos, con la nueva realidad cambiante. No lo digo yo esto, sino, Ramiro, lo dicen los grandes científicos, digamos, con gran parte de las profesiones que conocemos a día de hoy, dentro de unos años desaparecerán. Y obviamente se irán creando o gestionando nuevas profesiones que ahora mismo desconocemos y a las cuales tendremos que trabajar. Bueno, grosso modo, Ramiro, espero haberte dado una respuesta. Equilio, relacionado quizás con esto, Germán Díaz Dorhofer pregunta si el geógrafo en España tiene el apoyo del Estado en base a proyectos geográficos que puedan realizarse. Sí, ¿quién ha hecho la consulta, perdona? Germán Dorhofer, espero estar. Vale, Germán. Si dijera que no, estaría mintiendo. Sí que lo hace, el Estado, sí que el Estado y también, en este caso, gobiernos regionales con convocatorias públicas, digamos, sí que plantea proyectos que obviamente tienen la necesidad de responder, o sea, el objetivo de responder a necesidades que, digamos, demanda esa misma realidad. Os pongo un ejemplo. Bueno, además también se crean institutos geográficos, hay cátedras también geográficas que también pues, son obviamente subvencionadas por el Estado o por la comunidad autónoma, sobre todo para atender a lo que os decía, a urgencias, por así decirlo, que se plantean en el momento. Antes he comentado con la participación de Jorge Olcina sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la geografía física, sobre todo para resolver grandes catástrofes o prevenir, sobre todo,
digamos, procesos. Pero en España también sabéis que existe otro problema que está afectando y que preocupa mucho también digamos, en general el Estado español. Todos sabéis que España es un Estado que obviamente con un reparto, por así decirlo, desigual de la riqueza y también de la población. ¿Qué significa que vengo a decir con esto? Pues que hay un fenómeno que es el de la despoblación, sobre todo de la parte central de España, de las dos Castillas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, de la zona de Aragón, una parte de Extremadura, que se están despoblando. Se están despoblando porque la población, por así decirlo, se está concentrando en las grandes capitales. Y eso está provocando la desaparición de municipios que antiguamente existían. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, Germán, sí, el Estado sí que subvenciona, pero yo entiendo que debería ser, digamos, con presupuestos todavía mucho más importantes, sobre todo porque muchas veces los presupuestos que se destinan a estos proyectos son para realizar estudios de campo o para hacer, digamos, organizar actividades de sensibilización o para publicaciones, por así decirlo, ¿no? Pero ya, digamos, proyectos, los proyectos sobre todo que tienen una mayor dotación presupuestaria en el Estado español y en la comunidad autónoma, sobre todo se van sobre todo a la parte de las ramas científicas. Iba a decir desgraciadamente no, es decir, está muy bien que se vayan a las ramas científicas, pero también creemos que también debían ser mejor dotadas. Virgilio, el decano Nielsen pregunta si, en realidad, si tienen algo similar en la Universidad de Alicante a un seminario que tiene el doctorado en geografía que tiene de la Universidad de El Salvador, que hace varios años que tiene, que es el Seminario de Reducción de Riesgos de Desastre. Sí, aquí sería la reducción de riesgos naturales, sería aquí, efectivamente. Vamos a ver. Mirad, Jorge Olcina, que es el catedrático, querido Pablo, Jorge Olcina, al cual también pues ya le he trasladado la invitación a poder participar en algún seminario organizado por la USAL, porque creo que os puede abrir muchas ventanas y muchas posibilidades también de crecimiento en la propia Universidad de la USAL. Como decía, el catedrático Jorge Olcina es el director de la sede universitaria de Alicante. Él, desde la sede universitaria de Alicante, que es, digamos, una extensión universitaria de la misma ciudad de Alicante, organiza, digamos, una gran cantidad de cursos, de seminarios, de congresos que tienen que ver, digamos, con la geografía y con esos retos, digamos, que fundamentalmente en nuestro ámbito van, sobre todo en el campo de la despoblación, de geografía humana, y en la prevención de los riesgos o desastres naturales en la geografía física. Ahora mismo, si ellos tienen... Lo que pasa es que ellos tienen, vamos a ver, Jorge Olcina es el director además de un instituto geográfico que como tal, Pablo, es un instrumento académico que tienen también las universidades en España, la creación de institutos universitarios que tienen una financiación por parte de la universidad, pero muy básica, y que permiten la organización de tanto de programas de doctorado como de cursos de másters oficiales, como de seminarios, proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Tendría que mirarlo, yo creo que sí que existe un doctorado bueno, es que ahora ha cambiado desde hace 2 o 3 años ha cambiado la normativa en la Universidad de Alicante. Antes sí que había un doctorado en geografía. Ahora la Universidad de Alicante lo que ha sido agrupar los doctorados por facultades. Entonces, como, digamos, la geografía está dentro de letras, digamos, es un doctorado en filosofía y letras. Lo que pasa es que tienen luego después distintas ramas, ¿no? También hay un instituto del cual yo también participo, que se llama Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina, donde también hay un doctorado que, digamos, acoge las líneas tanto de la geografía, sobre todo descriptiva, la geografía humana y el planteamiento de programas que tienen que ver sobre todo con cuestiones más por parte de la geografía humana. Pero sí que, obviamente, Jorge Olcina lidera y ha dirigido muchas tesis doctorales en la línea digamos, de la geografía física y de la geografía regional. Pero de todas formas, Pablo, puedo
Pablo, puedo ampliarte esta información o puedo averiguarte más cuestiones. Como comento, decano, yo creo que sería muy interesante, en este caso, pues invitar a Jorge Olcina a participar en algún seminario o alguna propuesta, porque él, bueno, mucho mejor que yo puede ilustrar sobre la materia. Virgilio, y ahora sí, pasamos a la historia. Una de las preguntas es, ¿qué investigadores recomendarías a nuestros estudiantes para abordar temas que tienen una fuerte carga política subjetiva, como la guerra de la independencia o la transición post-franquismo? Vale, con permiso, voy a pegar un trago, mi botella de agua. Vamos a ver. Y esto lo digo con pena. En el campo de la historia sí que existe un consenso, por así decirlo, digamos, de lo que fue el franquismo y de lo que ha sido la transición política a la democracia, un consenso general, por así decirlo, dentro del campo de los historiadores. Y se aborda además desde, y perdona a lo mejor si soy muy repetitivo en la terminología, desde el rigor académico. Porque como bien digo y como bien ha comentado, no recuerdo de la persona, el compañero que lo ha hecho, son digamos, momentos históricos, por así decirlo, claro, que tiene una carga de subjetividad. Claro, la carga de subjetividad es la que, digamos, yo previamente a responderte, creo que debemos pararnos un poco a analizar, por así decirlo, esta supuesta subjetividad. El historiador, obviamente, no debe trabajar desde la subjetividad. El historiador es un académico que obviamente atiende a todos los actores, a todos los antecedentes, a todos los precedentes que han sucedido en un proceso histórico. Es decir, con esto lo que vengo es un poco a desligar digamos, de la gran participación pública en la que se hace el historiador. Yo es que muchas veces comparo, y perdón si aquí digamos, elevo un poco la voz, muchas veces la figura del historiador es como la figura del entrenador de fútbol. O sea, que digamos que todos los ciudadanos somos entrenadores de fútbol, todos podemos ser alineadores de nuestros equipos, ¿no? En este caso yo soy madridista, soy del Real Madrid, soy herculano del Hércules de Alicante y soy además bostero, además lo digo con todo el orgullo del mundo. Algún gallina en el no, obviamente, digamos, el historiador no es un alineador, es decir, no puede opinar todo el mundo. Entiendo, es decir, la historia debe ser conocida por todo el mundo. La historia debe entenderse, pero obviamente creo que la figura del historiador debe emerger como científico que intenta dar explicación a los procesos históricos. No a barajar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, Franco fue bueno, Franco fue malo, Franco... No, vamos a ver, existe un consenso generalizado que Francisco Franco fue un militar que dio un golpe de Estado a un régimen democrático constitucional en España en 1936. Y eso no es un elemento que se pueda someter a la subjetividad, sino que es un elemento que digamos, que sucedió, por así decirlo, y está documentado y está... Y obviamente que protagonizó un régimen totalitario en su momento, después nacional católico, después desarrollista, hasta su muerte. Y digamos que ese tránsito hacia la democracia, pues, fue propiciado de una manera o de otra. Pero bueno, para no enrollarnos muchos en esas cuestiones. Grandes especialistas, pues yo voy a citaros, por ejemplo, a Santos Julián, es un gran especialista sobre todo en explicación de franquismos, de transiciones. Podría recomendaros también a Rafael Quirosa, de la Universidad de Almería. Santos Julián falleció recientemente, desgraciadamente. El hispanista que es Charles... se me Santo Cielo, ahora lo diré. Voy a deciros a Charles Powell, que también es un historiador del canon, que también se puede estudiar. Está también Abdón Mateos, está Álvaro Soto. Es decir, hay una serie de especialistas de lo que es todo el proceso de la transición. En el caso de estudios de franquismo, etcétera, tenemos también al que fue también mi director de tesis doctoral, a Roque Moreno,
a Glicerio Sánchez también. Es decir, hay una gran serie de historiadores que, bueno, en algún momento, si lo desea el compañero que ha hecho la consulta, me puede mandar un correo electrónico que yo le sugiero un montón de autores, obras y lo que necesite. Encantado de ello. Gonzalo empezó ¿Con geografía? Franco en España hoy en día. ¿Se intenta abarcar históricamente o se observa con cierto fanatismo político? Se te ha cortado un poco, Alicia. Un poco fanatismo. ¿Cuál es la visión que se tiene sobre Franco en España hoy en día? Y si se intenta abarcar históricamente o si se observa con cierto fanatismo político. Mira, mi vida, estas preguntas son un seminario entero y completo. Gonzalo, no me hagas esto, Gonzalo, no me hagas esto porque ya, ay, a uno le gusta esto más que un tonto en lápiz. Desgraciadamente la figura de Franco, en el ámbito de lo que comentaba antes, en el ámbito de la historia, de los historiadores, tenemos todos muy claro quién fue Franco y su trascendencia, etcétera, etcétera. En los ámbitos políticos, desgraciadamente, todavía a día de hoy hay partidos políticos en España que no han condenado el franquismo, y hay partidos políticos que entienden a día de hoy en España que en época de Franco, digamos, existieron gobiernos mucho más legítimos y mucho más, digamos, más importantes que los que pueden haber en la actualidad. Eso han dicho en sede parlamentaria, por así decirlo. Con lo cual, obviamente, en el ámbito político, la figura de Franco es utilizada por muchos partidos políticos para, por así decirlo, movilizar a su propio electorado. Desgraciadamente en España nos hemos dado cuenta, en realidad, bueno, la emergencia de un nuevo partido político es el de Vox. Habéis visto que en España han empezado a florecer banderas de España y banderas de España y pulseritas de España y cadenitas de España. Es decir, se utiliza la bandera, en el caso de España. Hubo un consenso cuando España ganó el Mundial de Fútbol, donde digamos que pareció que ya la bandera de España utilizada por todo el mundo no era un elemento, digamos, de denominación conservadora o franquista, por así decirlo, a quien la portaba. Pero obviamente este partido político ha puesto por delante las banderas y, por así decirlo, ha encrespado a una opinión pública que está necesitada pues, obviamente, de una formación. Desgraciadamente, el conjunto de la sociedad española creo que precisa de ser más leída, de ser más estudiosa de los procesos históricos y de, digamos, de intentar conocer la historia pues a partir de tertulias políticas interesadas o de posts que pueden hacer en Internet o en Facebook cualquier persona. Es decir, desgraciadamente, a día de hoy, tanto sobre franquismo, sobre lo que fue su obra y sobre lo que fueron sus hechos, todavía desgraciadamente en el ámbito de la opinión pública existe pues una gran polarización, desgraciadamente. Y pero creo que obviamente se basa pues, en el desconocimiento o en la ignorancia respecto de, digamos, lo que digamos, desde un punto de vista histórico ha sucedido, desgraciadamente. Y terminamos con una última pregunta y yo agrego otra. Raúl pregunta si justamente en España existe ese interés real por informar, divulgar con rigor histórico a través de los medios de comunicación. Y mi contrapartida a esa pregunta también sería, desde la Universidad de Alicante, en cuanto a plazas, ¿en qué medida los porcentajes aproximados serían relacionados con el estudio de estas carreras, de estas disciplinas, respecto a otras? De plazas de alumnos, ¿te refieres? Alumnado. Yes. Vale. Pues, ay, madre mía, es que Raúl también me hace otra pregunta, Raúl, que me tengo que poner serio otra vez, me tengo que revangar para contestarle. Porque además me encanta esa pregunta. Me encanta esta pregunta. Vamos a ver.
Existe interés por la historia, pero existe un gran desconocimiento por parte de la opinión pública respecto de la historia, de lo que ha ocurrido. Es decir, muchas veces, lo que estaba diciendo antes, digamos, la opinión pública se intenta polarizar, intenta estar siempre de una parte, por así decirlo, digamos, del ring de debate político, por así decirlo, y lo que hace es solo escuchar visiones, periódicos o páginas de internet o etcétera que tienen que ver con su ideología. Con la otra contraparte. Y al final lo que ocurre es que creo que tanto unos como otros no fomentan, por así decirlo, lo que creo que un historiador debe siempre de proyectar hacia la sociedad, que es un poco que la gente lea, que conozca, que estudie, que asista a conferencias, que contraste, es decir, que someta, digamos, a un pensamiento crítico, por así decirlo, todo aquello que le pueda rodear. Yo creo que este es un poco el mejor mensaje que le podemos lanzar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. Es decir, que obviamente deben tener un criterio propio respecto de la historia, pero es un criterio propio que se construye a partir de la formación, del estudio, de la reflexión y de la comparación, obviamente, ¿no? Los medios de comunicación, pues obviamente, esto es un mundo aparte, en el sentido de que, claro, los medios de comunicación tienen, desde mi punto de vista, una responsabilidad muy grande en todo el proceso de educación pública, por así decirlo. De vista que obviamente los medios de comunicación son empresas privadas. Y si son empresas privadas, son empresas que responden a una serie de intereses derivados de sus consejos de administración. Y esto se hace palpable en España, además, de un tiempo a esta parte, se concentra en gran parte de los medios de comunicación en un ámbito de centro-derecha, por así decirlo. Desde mi punto de vista, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo respecto de lo que es la educación ciudadana, de la educación política de sus ciudadanos. Es decir, creo que deberían, en muchos casos, de prescindir, por así decirlo, de lo que es el interés político coyuntural del momento y sí favorecer, pues, digamos, que la sociedad pueda conocer pasajes de la historia que yo creo que si conociera se quedarían muchas veces muy sorprendidos, porque muchas veces la historia viene a ser muy equitativa y la historia viene a demostrar muchas veces que ni nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, sino que muchas veces, digamos, las circunstancias, además que un historiador pues debe huir siempre de estos clichés de los buenos, los malos, es decir, digamos, todos son actores que participan de procesos políticos, que participan de las causas y las consecuencias, y a todos debemos de estudiarlos y conocerlos, de empoderarnos, obviamente, para entender, digamos, su planteamiento respecto de los procesos históricos. Mi respuesta, Raúl, sí que creo que existe un interés por la historia, está mal canalizado por la opinión pública y creo que los medios de comunicación no hacen esa labor pedagógica que es necesario. Sí que es cierto que te podía citar muchos programas, tanto de la televisión, de la radio, hay muchos podcasts, etcétera, o que tienen episodios o canales específicos de la historia, pero que son un poco, desgraciadamente, la excepción respecto de, ¿no? Y Alicia, respecto de las plazas del alumnado, mira, se produce, por así decirlo, un contraste importante, porque sí que es cierto, podemos decirlo, que están descendiendo, digamos, las plazas, en este caso que hablas tú, digamos, no sé cómo se dice en España. Bueno, el equivalente a las plazas de alumnado de las carreras de geografía y de historia, porque antes, antiguamente, claro, yo cuando estudié historia éramos en clase 100 y pico en nuestra clase, claro, una cosa que era antipedagógico, tanta gente, y ahora sí que están creándose clases pues de 50 alumnos, etcétera, que yo creo que es más interesante. Pero sí que es cierto que se está notando como un descenso en la matrícula, por así decirlo, en carreras de historia y de geografía, pero se está incrementando mucho el de carreras como las de educación, donde hay también líneas de historia y de geografía que sí que interesan al alumnado. Es decir, es un poco un contraste. Y al mismo tiempo, también hay un máster del profesorado en el caso de la Facultad de Educación, donde un máster oficial,
se llena siempre todas las plazas con más de 50 personas, sobre todo y geógrafos. O sea, con lo cual existe un poco un contraste. Yo creo que también es propio un poco de la coyuntura que estamos viendo actualmente. Habrá que ver un poco en el futuro cómo se va reordenando, reorganizando este fenómeno. Virgilio, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Lorena Villamayor, a Ramiro Calafel, que son los directores de la licenciatura en Turismo, la licenciatura en Ciencias Ambientales, de la facultad, de la coordinadora académica que también estuvo en la misma carrera que estuvo presente, Claudia Jiménez, y sobre todo, bueno, agradecerte a vos por este encuentro y esta charla que esperamos se pueda repetir en otra ocasión. El conocimiento es mío, Alicia, de verdad. Si me hubiese dicho que había tanto compañero prestigioso observándome, me hubiese puesto un poco más nervioso, de verdad, pero bueno, he intentado, pues, bueno, desde mi punto de vista, pues, dar mi visión. Muchas veces puede ser apasionada, pero es que yo creo que digamos, dentro del rigor académico, si, digamos, la pasión es necesaria, sobre todo en nuestras carreras, sobre todo, y transmitirla un poco a nuestro alumnado para que sean conscientes de que están estudiando carreras que tienen muchas salidas, digamos, en el mercado y que obviamente debemos de reclamarlos entre todos para hacerlas más importantes siempre en nuestros ámbitos ciudadanos. Entonces, bueno, muy agradecido. Gracias, Pablo, de verdad, por vuestra amabilidad. Siempre, para mí estar con vosotros es como estar en casa. Me faltan las pantuflas y me falta el asadito después de la charla. No, el asadito te lo vamos a deber, porque va a tener que ser virtual. Y no porque estés en España, sino porque estamos en cuarentena. Muchísimas gracias, Virgilio. Un placer, querido Pablo. Estaremos en contacto. Vamos a volver a contactarte para contactar al profesor Olcina, que el tema nos súper interesa. Y seguir trabajando juntos. Muchas gracias. También, Pablo, se lo comenté en su momento a Pablo y Alicia también, además del profesor Jorge Olcina, el catedrático Jorge Olcina, también os recomiendo mucho al profesor Martínez Puche, en los temas sobre todo de despoblación y ordenación del territorio, que además está formando parte ahora mismo de iniciativas gubernamentales que van un poco en esa línea de paliar un poco ese proceso que de verdad es muy grave en nuestro país, desgraciadamente. Sí, el proceso de gentrificación es un tema muy complicado, especialmente en España. Es siempre el modelo para este tema justamente es el modelo español, desgraciadamente. Sí, pero es que fíjate, muchas veces se habla de la cuenta, que se habla mucho claro, se habla de las Castillas, sobre todo, La Mancha, Castilla-León, de Aragón, pero es que, por ejemplo, la provincia de Alicante, que es una provincia del litoral mediterráneo, el corredor mediterráneo, con mucho dinamismo, digamos, económico, industrial, etcétera, hay también puntos, hay poblaciones que están perdiendo habitantes, están perdiendo sus colegios, tienen que desplazar a los niños a otros colegios de otras ciudades, sobre todo centros de salud, farmacias, cajeros, es decir, es una cuestión realmente preocupante y la verdad que, bueno, creo que estos compañeros son referencias nacionales, pueden participar también con vosotros y encantado de hacerlo, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, y gracias también a todos los alumnos que han estado presentes y a sus palabras y cariñosas palabras a todos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.